Hoy vamos a concluir esta serie de 3 mensajes en cuanto al gemir del creyente. La serie la titulé Del gemido a la gloria. En estos días hemos descubierto en la palabra de Dios que toda la creación está gimiendo para liberarse de la corrupción y del deterioro. También se nos recordó que la humanidad es la que administra la creación, no la salvadora de la naturaleza. De hecho, el planeta Tierra va camino a la destrucción. Habrá un baño de fuego universal en el cual Dios destruirá todo en juicio. Esto ocurrirá antes que haga una nueva tierra y un nuevo cielo. Noé, ¿se acuerda?, predicó por más de 100 años que Dios iba a inundar la tierra con un diluvio. El apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 6 y 7, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Según la Biblia, el mundo se burló de Noé. Los que lo escucharon no creyeron su mensaje. De la misma manera, el mundo incrédulo rehúsa escuchar el mensaje del juicio venidero, cuando la tierra será destruida, no por agua, sino esta vez por fuego. La creación caída y gimiente está llena de hombres y mujeres que perecerán. Y si usted puede enfrentar a cada uno y decirles lo que Dios dice, la vasta mayoría se ofenderá o lo tratará de dogmático e intolerante. El hablar del peligro venidero no es más que una irritación al mundo incrédulo. Permítame ilustrarle esto en otro ámbito. En el año 1984, un avión de la aerolínea Avianca se estrelló en España. Se trataba de un avión de gran envergadura y este se estrelló en la ladera de una montaña, matando instantáneamente a todos los que estaban a bordo. Los investigadores supervisaron el área del desastre buscando la caja negra que contiene las grabaciones. Al encontrarla, se toparon con algo muy escalofriante. La grabación de la cabina revelaba que minutos antes del fatal impacto se podía escuchar una voz sintetizada que decía en inglés: «¡Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba!». Se trataba de una señal de advertencia del avión. El piloto inexplicablemente dijo: «¡Cállate, máquina molesta!», y tocó algún botón que silenció la advertencia. Momentos después, el avión impactó en la montaña y todos murieron. De la misma manera, como la gente en la época de Noé, los incrédulos en esta actualidad dicen a Dios: «Cállate, no queremos escuchar tu voz». A lo que dice el Evangelio le dicen: «Cállate». A la conciencia: «Cállate». Y a la realidad que Dios diseñó la creación: «Silencio, por favor». Eso es lo que los incrédulos están diciendo hoy en día. El hombre rehúsa escuchar a Dios. En Romanos capítulo 1, Pablo dijo: «Escuchen la voz de Dios en la creación». Uno no puede dejar de ver su magnífico poder y creatividad. Por favor, escuchen. Ahora en Romanos capítulo 8, Pablo dice nuevamente: «Escuchen la voz de la naturaleza en la creación. Gime de agonía, no puede liberarse de la corrupción, de la violencia y del deterioro». La naturaleza anhela un día mejor. Anhela el día en que, como dice Pablo en el versículo 21, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Qué maravilla! La Biblia nos dice que después de la destrucción por fuego, los cielos y la tierra se harán nuevamente y el paraíso volverá al planeta Tierra para no irse jamás. Pablo, en segundo lugar, ha dejado en claro que cada creyente gime por el día en que reciba el cuerpo glorificado, un cuerpo absolutamente exento de carne y del pecado. Mientras tanto, nos recuerda que esperamos con anticipación y esperanza. Francamente, si eso era todo lo que Pablo quería decirnos, podríamos haber quedado algo desanimados, ¿no le parece? La creación gime y el creyente gime y fin de la historia. ¿Y ahora qué? Pero ese no es el fin de la historia. Estamos por descubrir que Dios mismo gime con nosotros. El Espíritu Santo en este mismo momento está gimiendo por nosotros.
Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 26 de esta manera: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aquí se nos dice primero que necesitamos ayuda a causa de nuestra debilidad. Si bien estamos en el equipo ganador, somos débiles. Si bien somos hijos de Dios, somos frágiles. Cada medida de fortaleza y cada victoria que experimentamos en la vida no es por nuestra cuenta, sino por medio de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso pasaje. Pero, ¿cómo? ¿Aprendiendo algún secreto de vida cristiana? ¿Yendo a algún seminario que me dé pasos para la libertad espiritual? ¿Siendo un erudito bíblico? No. Sino como dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús le dijo a sus discípulos algo que no quería que jamás se olvidaran y que nosotros tampoco debemos olvidar. Y está en San Juan 15:5. Dice la Biblia: porque separados de mí nada, ¿escuchó bien? Nada podéis hacer. Somos débiles. Más allá de que somos salvos, tenemos perspectivas imperfectas, mentes limitadas, fragilidades humanas, limitaciones espirituales, inconsistencias emocionales y mentales. Cuán necesitados de Dios somos, ¿no? Pablo responde esa interrogante en el versículo 26 de Romanos capítulo 8 diciendo: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ni siquiera sabemos orar bien, a menos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. El primer punto que Dios va a hacer por medio de Pablo aquí es una declaración sencilla que usted puede escribir en el margen de su Biblia, por favor. Y es la incapacidad del creyente. Querramos oírlo o no, Pablo nos informa que ni siquiera podemos orar sin ayuda. ¿Por qué no? Permítame darle varias razones. Primero, porque el creyente tiende a no ver lo que Dios va a hacer en el futuro cercano o en el futuro distante. Nosotros no tenemos ni idea de lo que nos espera en el futuro. Aún así, oramos basados en lo que Dios debería hacer. ¿No es así? En segundo lugar, los creyentes no saben cómo orar porque no saben lo que sucederá, sino que solemos malinterpretar lo que está sucediendo. En medio del dolor, el sufrimiento o la presión, las pruebas o los desafíos, dejamos de ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La historia personal del apóstol Pablo, con su error al orar, tal como lo vemos en 2 Corintios 12, 7 al 9, es de mucho ánimo para mí. Él oró 3 veces, de esta manera: Señor, quita este aguijón de mi carne. 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara. Finalmente, el Señor le dijo, en efecto: Pablo, no tienes ni idea de lo que estoy tratando de lograr en tu vida. Estás orando por lo equivocado. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa palabra debilidad es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí está la palabra. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cómo sabía Pablo esto? ¿Sabe por qué? Porque lo había experimentado. Hasta los grandes hombres de Dios oraron de manera equivocada. ¿No lo anima esto? Nosotros estamos viendo aquí a través de la palabra de Dios la incapacidad del creyente. Varias razones por las cuales somos incapaces de orar. Porque el creyente, en primer lugar, tiende a no ver lo que Dios va a hacer en el futuro cercano o en el futuro distante. En segundo lugar, también el creyente tiende a malinterpretar lo que Dios está haciendo. En tercer lugar, el creyente tiende a malinterpretar lo que realmente necesita. Nosotros, como creyentes, necesitamos ayuda en la oración, no solo porque no vemos lo que Dios va a hacer y muchas veces malinterpretamos lo que Dios está haciendo, sino que nos confundimos y no sabemos bien lo que necesitamos. Pregúntele a la persona tipo en la calle: ¿qué necesita usted? Las respuestas más comunes van a ser cosas, posesiones, más salud,
mejor servicio, menos impuestos, más dinero. Esas son las respuestas más comunes. El lunes pasado, cuando estaba leyendo el periódico, leí una nota que hablaba de personas que recibieron indemnizaciones del gobierno a causa de los atentados terroristas del 11 de septiembre en el World Trade Center de Nueva York. Lo que se pagó en promedio por familia fue 1.5 millones de dólares. ¿Puede creer que todo lo que ese dinero hizo en las vidas de tantos fue separarlos? Se desarrollaron peleas en las cortes por quién merecía el dinero, si era un familiar directo o la víctima era solo un prometido. Un 22% de parejas están peleando con familiares directos por el dinero. El artículo continúa diciendo que personas viajaron de otros países diciendo que estaban relacionadas con las víctimas, cosa que los familiares negaron. También comentaba acerca de un hombre que se mudó de Trinidad y Tobago a Nueva York y tuvo 3 hijos. Después del ataque terrorista, una mujer diciendo que era su esposa llegó pidiendo que le entregaran el cuerpo y el dinero. ¿Qué necesitan? Dinero, dinero, dinero. Un trabajo mejor, una relación, poder, popularidad, fama. Eso lo resuelve todo, parecen decir. Encontré un artículo en una revista que me pareció divertido. Hablaba de las crónicas de un juicio entre una persona contra su compañía de videocable. Él está amenazando a su compañía de cable porque, según él, la compañía hizo que su familia se transformara en televidentes ociosos contra su voluntad. Él dice que les pidió que le corten el servicio, pero ellos solo dejaron de cobrarle. Después de muchos intentos de desconectarlo, como si él no pudiera pagar el televisor, ahora dice que esta adicción a la televisión ha dañado a su familia. Él dijo lo siguiente textualmente. Escuche bien. Pienso que la razón por la cual fumo y bebo y mi mujer come todo el día es porque miramos televisión todos los días por 4 años. En otras palabras, ese cable de TV lo hizo adicto a la televisión. Ahora, escuche esto porque es inédito. Él dijo que le pidió al juez que dejara todos los cargos a cambio de Internet gratis de por vida. Ese es un cambio saludable. Eso va a solucionar el problema de acuerdo a esta persona. ¿Qué necesita usted?, le pregunto. ¿Necesito resolver mi adicción a la televisión con una adicción a la Internet? Alguien en la iglesia me envió lo siguiente, escuche. 3 mujeres buscaban un marido con ciertas características y eran muy puntillosas al respecto. Alguien les contó acerca de un negocio nuevo que había abierto y que se llamaba Compre aquí su marido. En ese negocio se le permitía a las mujeres entrar una sola vez y escoger de entre cientos de hombres un marido. El negocio tenía 5 pisos y los hombres allí expuestos eran de más y más calidad a medida que uno subía de piso. La única regla que había era, una vez que subió a un piso, no podía regresar, o sea, bajar y escoger un hombre de otro piso. Tenía que ser del piso en el cual se encontraba. Estas 3 señoras decidieron ir a buscar allí al marido perfecto que estaban buscando. En el primer piso vieron un cartel que decía: estos hombres aman a los niños y tienen un empleo. Ellas se miraron entre sí y dijeron: bueno, esto es bastante bueno. ¿Qué hacemos? Todas estuvieron de acuerdo en subir al segundo piso y ver qué había allí. Subieron entonces al ascensor y al llegar vieron un cartel en el hall que decía: estos hombres aman a los niños, tienen buenos empleos y son de muy buen parecer. ¡Oh!, se sorprendieron las mujeres. ¡Esto es maravilloso! ¿Por qué no subimos un piso más? Cuando el ascensor se abrió en el tercer piso, el cartel en el hall decía: estos hombres tienen empleos que pagan mucho dinero, aman a los niños, son muy buen mozos, cocinan y hacen las tareas del hogar. ¡Esto es increíble! ¡Escojamos un hombre aquí!, decían las mujeres. Pero luego dijeron: no, seguramente hay algo mejor en el otro piso. Vamos a subir. Al llegar al cuarto piso vieron un cartel que decía, de esta manera:
Estos hombres ganan fortunas, aman a los niños, son galanes de cine, pueden cocinar y hacer las cosas de la casa y son extremadamente apasionados. ¡Oh, Dios mío!, dijeron allí en voz alta. Pónganse a pensar qué nos espera más adelante. Así que dijeron, vamos, un piso más. Así que subieron al ascensor y se dirigieron al 5º piso. Al abrirse las puertas del ascensor, el 5º piso estaba absolutamente vacío y el cartel decía, este piso existe solamente para demostrar que las mujeres son imposibles de satisfacer. ¡Ja! Bueno, damas, no se sientan mal, por favor. Otra persona me envió otra historia la semana pasada. Dice que unos niños fueron entrevistados y les preguntaron por qué sus madres se casaron con sus padres. Una pequeña dijo, bueno, mi abuela dice que mi mamá no tenía cerebro. Bueno, mejor lo dejo ahí, ¿no? Pero para poder salir con vida, mejor regresemos al pasaje. Y la cuestión aquí es que nosotros no sabemos lo que queremos en la vida. Eso es lo que quiero explicar. No sabemos cómo orar. Pablo dice claramente que el creyente no sabe cómo orar en Romanos 8:26. Sin embargo, aquí están las buenas noticias. Dios nos ha dejado un ayudador. Tenemos la capacidad del Espíritu Santo. Es muy importante el comprender la naturaleza de la ayuda del Espíritu. La palabra griega para ayuda en el versículo 26 es una palabra que los griegos usaban para referirse a alguien que cargaba el extremo de otro poste. El hecho de que el Espíritu Santo intercede por nosotros no significa que nosotros no debamos orar, no. El creyente gime con su necesidad de sabiduría, de coraje, de fe, de consistencia, de pureza, orar sin cesar, y no sabemos exactamente qué hay en la mente de Dios, pero el Espíritu de Dios le ayuda al llevar con usted esta carga. ¿Lo entiende? Es como decíamos, tomar el poste desde la otra punta. Nosotros estamos en un lado y el Espíritu Santo de Dios está en la otra punta de este poste, juntos, llevándolos. La palabra ayudar indica, tal como dice Kent Hughes, que el Espíritu Santo no solo da consejo desde el sillón, no. Él se arremanga y nos ayuda a cargar nuestras debilidades. ¡Qué maravilloso que es esto! Tenemos 2 intercesores a nuestro favor, uno en el cielo, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nuestro pecado, y uno en nuestros corazones, el Espíritu Santo mismo. Cuando no sabemos qué orar, cómo orar o cuándo orar, cuando estamos en medio del dolor y el sufrimiento, o en medio de un desafío o una lucha que tengamos en el transcurso del día, vemos que el Espíritu lleva a ese extremo de la carga al ayudarnos a orar como debemos. ¿Cómo ora el Espíritu Santo?, nos podemos preguntar. Pablo responde esa pregunta en la próxima frase, en los versículos 26 y 27. Si lo puede leer conmigo, sería de mucha bendición. Dice la Biblia, Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora la pregunta sería, ¿cómo el Espíritu Santo nos ayuda a orar? Así es. Escuche bien. El Espíritu Santo intercede personalmente por el creyente. ¿Se dio cuenta de cómo el Espíritu se involucra personalmente? El versículo 26 dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Subraye esa palabra mismo. El Espíritu Santo no quiere que nadie lo reemplace. Él podría nombrar a un querubín o un serafín a que interceda por nosotros. Podría haber mandado a los planetas o que pronuncien nuestro nombre continuamente ante el Padre. Él podría quedar satisfecho con que otros creyentes alrededor del mundo intercedan, como lo hacen en oración. Pero Él no está satisfecho a menos que se involucre personalmente en oración por nosotros. Amigos,
nunca caigan en la trampa del enemigo y crean que están solos en esta batalla. Él va a susurrarle en el oído diciéndole, en este peregrinar estás solo. Eso dice el diablo, estás solo. Y esto es una mentira. Pablo lo prueba en este versículo. Dice el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Escriba su nombre en el margen de la Biblia allí. Allí en el versículo 26, por favor, escriba su nombre. Juan, Daniel, Andrés, Mateo, Carlos, etcétera, etcétera, etcétera. Escriba su nombre allí. El Espíritu mismo intercede por Steven, por Susan, por Carlos. Ponga su nombre allí, por favor. Él está involucrado en su peregrinaje en este mismo momento. ¿Qué le molesta? ¿Qué lo tiene sin dormir? Le pregunto. Él está orando por la solución de Dios para que ésta obre en su vida. ¿Por qué agoniza usted? Eso está en la lista de oración. ¿Por qué está contento? Eso también está en la lista de alabanza también. ¿Se imagina la lista de oración del Espíritu por usted? Así ora, con una intercesión personal por usted. Entonces, pensando aquí en cómo el Espíritu nos ayuda a orar, dijimos en primer lugar, el Espíritu Santo intercede personalmente por el creyente. En segundo lugar, el Espíritu Santo ora con una comunión apasionada con el Padre. Mire lo que dice el versículo 26b. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no se trata de algún tipo de lengua carismática, no. Esto no es algún hablar sin sentido o algún sentido extraño sin contenido racional. Pablo nos dice que el contenido de esta intercesión es demasiado profundo para expresarlo con palabras. El verbo stenazo en el griego o gemir en castellano significa anhelar, gemir profundamente en anhelo. Esta es una maravillosa descripción de lo que los teólogos llaman comunicación intertrinitaria, o sea, la articulación divina entre los miembros de la Trinidad, el Espíritu Santo y el Padre más precisamente. Pablo hace referencia a esto en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, donde dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esta comunicación a favor del creyente es descrita de la misma manera que se describen los gemidos de la creación por la redención y el gemir del creyente por llegar al hogar. El doctor Earl escribió de esta manera, ¿no es verdad que la oración intercesora alcanza lo más profundo al pasar la esfera de cualquier otra cosa que un gemido? Ahora, uno puede pensar eso porque la voluntad del Espíritu y la del Padre son idénticas, y porque Dios es uno, de manera que lo que dice Pablo parece innecesario. La idea de la comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo parece algo redundante. ¿No es así? Pero Pablo está indicando la verdad para darle ánimo al creyente. ¡Qué misterio! Pero cuánto ánimo tenemos aquí, ¿no? Permítame resumir el misterio que Pablo ha revelado. Lo puedo decir de esta manera. El creyente, rodeado de una creación que gime él mismo, mientras el Espíritu que mora en él gime en su lugar. El Espíritu de Dios intercede personalmente. Él tiene comunión de manera apasionada y permítame darle una razón más de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros, con un propósito, la voluntad de Dios. Los primeros 2 puntos nos dicen lo que el Espíritu hace por nosotros. Este punto nos dice por qué. Mire el versículo 27, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No es conforme a nuestra voluntad, sino su voluntad. ¿Sabe qué significa el orar en el Espíritu? Significa orar por la voluntad de Dios, ya que es así que el Espíritu Santo obra.
Judas escribió en el versículo 20 de su epístola que el creyente debe orar en el Espíritu Santo. Eso significa que debemos orar como ora el Espíritu Santo. Debemos orar una oración que el Espíritu pueda reproducir. ¿Usted qué está orando? Me encanta la respuesta que dio un niñito una vez. El pastor le preguntó, ¿así que tu mamá ora contigo todas las noches? Sí, le respondió el chico. El pastor le preguntó, ¿y qué dice tu mamá? El niño le respondió, gracias a Dios, ya se está por dormir. Qué interesante. Cuando oramos, ¿tenemos en mente nuestras intenciones o las de Dios? ¿Pensó eso? Al orar y el Espíritu ora por usted, esto no se trata de reemplazar a la obediencia durante tiempos de tribulación, de reemplazar a la fe en medio de temor, de la acción cuando somos tentados por ser pasivos, de la confianza, de la obediencia o por sumisión a Dios. La oración es simplemente lo que apuntala todas estas cosas. La mejor oración que usted hará es la oración de entrega diaria al Espíritu de Dios, que enfunda cada movimiento suyo con una oración intercesora para que usted cumpla la voluntad de Dios. De hecho, la mejor oración que usted hará es la que no sabe cómo hacerla. Pero el Espíritu, que es nuestro ayudador, va a intervenir por usted con gemidos indecibles. Ahora, como conclusión, llegamos al final de un estudio como este y nos maravillamos de la bondad de Dios, de la fortaleza y persistencia de Dios, de la obra de Dios a nuestro favor, de la seguridad de nuestra salvación a causa de Dios, de la promesa de nuestra herencia a causa de Dios, de la redención que aún está por venir a causa de lo que Dios ha prometido. Y entre la vieja tierra y la nueva, entre la carne y los cuerpos inmortales, cada día que pasa, nos entregamos a nuestro Señor que nos ha dado un ayudador para nuestro peregrinaje. Uno que va a gemir dentro nuestro y va a gemir por nosotros mientras nos acercamos a esa herencia eterna en la gloria. Uno que va a ayudarnos en la actualidad a pelear la buena batalla, a correr la carrera que tenemos por delante, a llevar la cruz, hasta que alcancemos el lugar celestial donde el gemir de la creación, el gemir del creyente y el gemir del Espíritu Santo dejen de existir y nuestro gemir sea cambiado por la gloria eterna.